Hola a todos y bienvenidos a Geopolítica Cuántica. Todo tiene que ver con todo. Hoy vamos a tratar el temazo que venimos tratando últimamente en el canal, como es el tema de la, entre comillas, muerte. Más allá de las investigaciones, de los episodios, de las experiencias desde la noche de los tiempos, de la intuición, de la lógica, etcétera, yo tengo la certeza más profunda desde la infancia de que la muerte como tal no existe y simplemente nacemos al hogar del cual venimos y ahí se inicia un extraordinario viaje. Bien, vamos a compartir fragmentos de una excelente entrevista que desde el proyecto Roca Project le realizan al que ya conoceréis muchos de vosotros, al médico y cirujano Manuel Sanz Segarra. Felicidades al proyecto Roca Project por sus entrevistas donde se profundiza en la condición humana, en las experiencias impactantes de seres humanos, también llevan a especialistas. Y felicidades al presentador Carlos Roca, porque me encanta el estilo que tiene, la forma que tiene, cómo permite hablar al invitado y cómo se prepara la entrevista. Felicidades. Y para el canal es un enriquecimiento el poder, bueno, pues compartir estos fragmentos de esa entrevista. Soy JMR Salinas, comandante en jefe del canal, y vamos a comenzar. Preguntar es, ¿qué es una ECM? Mire, a lo largo de mi vida profesional como cirujano he atendido pacientes diagnosticados de muerte clínica por distintas causas, traumatismos, hemorragias, reacciones anafilácticas. ¿En qué consiste una muerte clínica? Una muerte clínica es un paciente que presenta un paro cardíaco, es decir, el corazón está, el electrocardiograma cardíaco está en línea plana, lo que llamamos línea isoeléctrica, no tiene reflejos tendinosos, hay un paro respiratorio y tampoco tiene actividad mental. Estos pacientes hay que recuperarlos, intentar recuperarlos rápidamente porque el sistema nervioso, nuestras neuronas, las células cerebrales son altamente sensibles a la falta de oxígeno y a la falta del aporte de su fuente de energía, que es la glucosa. Hay que administrar o practicar enseguida las medidas que ya conocen ustedes: masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca y después aplicar el DEA, el desfibrilador, descargas eléctricas. Si hacemos aplicamos estas medidas de reanimación en el primer minuto, Sí. actualmente estadísticamente recuperamos un 33% de nuestros pacientes. Pasado el primer minuto, cae de manera importante la posibilidad de recuperación a un 14%. O sea, que el tiempo juega en su contra en todo momento. Exacto, el tiempo es fundamental. Pues bien, yo pude comprobar, reanimando a estos pacientes, los que atendí de muerte clínica, que algunos de ellos, coincidiendo exactamente con el intervalo de tiempo en que estaban clínicamente muertos, habían tenido unas vivencias y experiencias que me llamaron profundamente la atención. Y entonces, pues, como aplicando mi formación científica, fundamentada en el método cartesiano y newtoniano, método materialista, El método científico. Exacto, ni más ni menos, pues intento buscar la justificación que, como hacemos siempre en medicina, ante cualquier problema, ya sea orgánico o anímico, siempre nos preguntamos cuál es la causa del proceso, lo que llamamos etiopatogenia, ¿Vale? y cuál es el mecanismo íntimo de producción, lo que llamamos fisiopatología. Intenté buscar la respuesta a estas dos preguntas, evidentemente con mi formación, como repito, en el método científico, fundamentándome siempre en este método cartesiano y newtoniano. Pero lo que obtuvo no era lo que esperaba, imagino. No, exactamente. Con el método científico llegué, honestamente les digo, a la conclusión de que no encontré explicación. Lógicamente, yo pues investigué muchísimo este fenómeno, busqué soporte en la bibliografía mundial, hablé también y pedí ayuda a otros compañeros expertos en otras disciplinas médicas que me pudieran ayudar, como eran neurólogos, psiquiatras, psicólogos. Después contacté con físicos teóricos, neuroradiólogos. Esto me gustaría que después en un testimonio lo ahondemos más, pero ahora, a modo de resumen, me parece muy interesante.
Pero yo, a pesar de todos estos contactos que hice y que pude investigar en la bibliografía, llegué a la conclusión de que el método científico no nos aportaba en absoluto una respuesta a este fenómeno que definíamos como ECM, experiencias cercanas a la muerte. O sea, una persona que casi ha muerto, pero no ha llegado, o que de alguna manera ha visitado la muerte, pero ha retornado. ¿Sería algo así? Ni más ni menos. Piensen que estamos hablando de personas que tienen electrocardiograma en línea isoeléctrica, es decir, que no hay actividad cardíaca, el corazón está parado, no tiene pulso ni tensión el enfermo. Y por otra parte, a partir de los 15-20 segundos, si practicamos una exploración encefalográfica con un electroencefalograma, vemos que también el electroencefalograma es plano. No hay ninguna de las 5 posibles ondas que podemos encontrar en un electroencefalograma de una persona normal. Una pregunta, ¿sería posible que el cerebro emitiese una señal pero fuera tan baja que no fuese detectable? Es posible. Por ejemplo, Sam Parnia ha demostrado que durante 1 hora puede existir una ligerísima actividad cerebral no perceptible con las ondas fisiológicas normales del electroencefalograma. Sam Parnia, ya que abrimos ese melón, que estuvo en Cuarto Milenio hace poco siendo entrevistado, que además, permítame por favor leer algo que dice Sam Parnia, que lo tengo aquí, lo he querido apuntar para no tergiversar sus palabras, porque dijo lo siguiente. ¿Hora de usar Vinted? Con Vinted vende la ropa que ya no necesita. Sostuvo que la ciencia ya ha superado los límites de la muerte, afirmando que están explorando lo que sucede en esa nueva frontera, que está más allá del umbral, y lo que están encontrando es que lo que nos hace quienes somos, nuestra conciencia, nuestra individualidad, no se aniquila cuando traspasamos ese velo. Al contrario, se da una nueva experiencia que nos prepara para lo que viene después. Me pareció muy interesante por ser también un hombre de ciencias, y igual que usted, que está aquí sentado al final. Entonces, vamos a ahondar en todo esto. Tenemos un tiempo, creo que es bastante libre por delante, lo cual para mí lo hace interesantísimo. Podríamos hablar de actualidad, pero antes de hablar de actualidad me gustaría tratar lo que hasta el momento se sabía de las ECMs. ¿Las experiencias cercanas a la muerte son una alucinación? ¿Es un producto del cerebro? ¿Es un producto de la mente inconsciente, si es que puede darse? ¿O verdaderamente es una experiencia real? Creo que esto tenemos que tratarlo desde ya. En el ámbito sanitario, con el método científico cartesiano newtoniano, se han cualificado siempre las experiencias cercanas a la muerte como alucinaciones, es decir, como alteraciones del metabolismo neuronal, de la bioquímica de nuestras células cerebrales, a consecuencia de su gran sensibilidad a la falta de irrigación y a la falta de aporte de glucosa. Sin embargo, objetivamente hemos de observar y mirar las posibles diferencias que existen entre las experiencias cercanas a la muerte y lo que cualificamos de alucinaciones. Entonces, este posible estudio comparativo se fundamenta en una vertiente clínica, cuál es la clínica de la ECM y cuál es la clínica de una alucinación, y después buscar unos principios o bases científicas que nos digan si existe alguna diferencia entre ambas entidades. De acuerdo. Desde el punto de vista clínico, por ejemplo, yo comparando en una reunión con psicólogos y psiquiatras expertos en alucinaciones, entonces, en primer lugar, vimos los desencadenantes de las alucinaciones en la clínica humana fundamentalmente son por sustancias químicas, por drogas y fundamentalmente en los brotes psicóticos en la esquizofrenia. Los enfermos con ECM en absoluto tienen estos antecedentes. Es cierto que tiene el antecedente de paro cardíaco y falta de irrigación cerebral, pero no hay ninguno de los antecedentes habituales que desencadenan alucinaciones en la clínica humana. Vale. En segundo lugar, vimos que la estructuración de una ECM es completamente lógica. Esto lo comentaremos, es decir, tiene una estructuración lógica. Coherente, quiere decir, o sea, una narrativa coherente. Una narrativa totalmente lógica, se relaciona un hecho con el siguiente. En cambio, la alucinación tiene una estructuración totalmente absurda, no tiene ninguna lógica. Por otra parte, vimos que las experiencias cercanas a la muerte se repiten una serie de ítems en todos los enfermos. Es decir, las diferencias que hay entre la alucinación de un paciente con la de otra es más de matiz que no conceptual.
En cambio, las alucinaciones, como comentan los psiquiatras, no tienen absolutamente nada que ver la alucinación de un paciente con la de otro. Son totalmente distintas. Vale. En tercer lugar, las experiencias cercanas a la muerte condicionan un impacto tan importante en el paciente que se acuerda toda su vida. Cuanto más tiempo pasa, más presente está en su mente la vivencia de la experiencia cercana a la muerte. ¿Una alucinación se olvida? Totalmente. No solo se olvida, sino que el paciente le da vergüenza. No Ya. quieren saber absolutamente nada. No hablan nunca más ni quieren saber absolutamente nada con la vivencia que tuvo durante la alucinación. Porque la alucinación se puede relacionar con esa locura que a Ni nadie más le... ni menos, Ya, con esta entiendo. alteración metabólica que puedan tener. Y finalmente, otro gran aspecto, que esto es muy importante, que es el impacto psicológico que condiciona la ECM. La ECM condiciona un impacto psicológico en el paciente, especialmente en lo que hace referencia a su concepción existencial, que cambia profundamente y condiciona un cambio en su dinámica vital, en su rol vital, cosa que nunca pasa en la alucinación. Hay un antes y un después. Ni más ni menos. Yo esto lo tengo muy presente porque yo he seguido clínicamente a estos pacientes durante mucho tiempo y he podido comprobar clínicamente y objetivamente y realmente cuál es el impacto profundo que ha condicionado la ECM y en qué ha influido en su dinámica vital. Pues quedan claras las diferencias entre una ECM y una alucinación. Vamos a avanzar y nos va a hablar ahora de un concepto también maravilloso como es la conciencia cuántica universal. Vamos a ello. Hay un español que juntó un palo con un estropajo y Transformado ganó el doctor cientos de millones. Sansegarra, pero Manuel creo Jalón que Corominas estaba cansado. Ante cualquier hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto tiene tela que acabo de decir. Sería algo así como que, ¿podríamos llamarlo Dios? Como si Dios supiera lo que vas a acabar haciendo, pero no necesariamente venga determinado por lo que Él ha querido. O sea, que Él conozca el final no significa que lo haya escrito. ¿Sería algo así? Totalmente estoy de acuerdo con esto. Mire, esta conciencia cuántica universal, esta inteligencia primera, este diseñador inteligente, que hoy científicamente podemos demostrar su existencia, es por cosmología, estudiando el origen del universo hace 13.780 millones de años, en el Big Bang, y después en el origen de la vida en nuestro planeta hace 3.800, 4.000 millones de años. Con esto podemos demostrar la existencia de que hay un diseñador inteligente. Un dedo accionador, quizás. Es el que lo ha hecho todo. Es el origen de todo. Como dijo Parménides, uno de los sabios griegos, del nada absoluto no se puede hacer nada. Entonces, para originar el universo, para originar y crear la vida, se necesita un principio, un diseñador. Porque del nada, por azar, no se puede hacer nada. Para que aparezca algo del nada, tiene que intervenir, haber un principio. Tiene que haber alguien que lo haga. Y este alguien es la conciencia cuántica universal, que es el principio de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, llámelo como usted quiera. Pero hay un principio que hoy científicamente se puede mostrar. Aconsejo un libro que es un bestseller actual, que es Dios, Ciencia y Causas, de Michel Yves Borolé. Les aconsejo que lean este libro, donde se demuestra científicamente la existencia de esta conciencia cuántica universal. Ahora va a dar un dato muy interesante sobre la población estadounidense con respecto a fenómenos paranormales. Vamos a ello. Miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. ¿Podríamos hablar de un porcentaje de personas que han vivido esto o de números? En Estados Unidos ya sabe que les gustan mucho las estadísticas y calculan que aproximadamente entre un 4 y un 5% de la población ha tenido manifestación de esta vivencia trascendente. ¿Población que ha sufrido un paro cardíaco? No, en general. En general, población global. Piensen que estas manifestaciones trascendentes no solo son experiencias cercanas a la muerte. Aquí puede incluir usted telepatía, clarividencia,
precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, vivencias de los moribundos, fenómeno también muy frecuente, experiencias cercanas a la muerte. Este conjunto de fenómenos que manifiestan una trascendencia, estadísticamente en Estados Unidos un 4% de la población lo ha manifestado. Es distinto los pacientes diagnosticados de muerte clínica que tanto por ciento presentan experiencias cercanas a la muerte. No lo manifiestan todos ni muchísimo menos. Hay casuísticas amplias, por ejemplo, la holandesa de Pim Van Bommel de 344 casos, la europea, hay una americana de 100 y pico, una inglesa, y se sitúan en las distintas estudios estadísticos entre un 15-18% hasta un 25%. No, son números muy grandes. De pacientes que han sido diagnosticados de muerte clínica que han presentado. ¿Por qué unos lo presentan y otros no lo presentan? Honestamente no lo sabemos. Pero sí que sabemos que hay una población importante y que la casuística mundial, global, es de miles y miles de casos de experiencias cercanas a la muerte. Ahora vamos a poner un fragmento de 10 minutos donde, bueno, pues él pone un ejemplo de ECM. Vamos a ello. Característica por sus particularidades, fue una persona que era sanitaria, que trabajaba en nuestro hospital, o sea que nos conocía, me conocía perfectamente bien y conocía todo el equipo sanitario que la reanimó. Yo aquel día estaba de jefe de guardia en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Belviche. Esta chica pues tuvo un gravísimo accidente de circulación, la llevaron al hospital, y al llegar al hospital en el traslado hizo ya el paro cardiorrespiratorio, ya entró en urgencias con el diagnóstico de muerte clínica. Me avisaron, asistí rápidamente a la sala, y una sala preparada en urgencias para estos casos, y el diagnóstico de entrada efectivamente fue de diagnóstico de muerte clínica, paro cardíaco, respiratorio, todo lo que hemos definido, toda experiencia cercana a la muerte. Entonces reconocí a la paciente, como es lógico. Aplicamos rápidamente todas las medidas que hemos citado antes. ¿La paciente inconsciente? Totalmente, la paciente estaba en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad cerebral. O sea, lo que tiene delante es una persona muerta. Totalmente, clínicamente muerta estaba. Aplicamos y a los 7, 8, 9, casi los 10 minutos, conseguimos recuperarla después de unos extrasístoles, unas contracciones atípicas cardíacas, conseguimos recuperar el ritmo sinusal, que es el normal. Esta paciente después, la causa era una gran hemorragia interna, un hemoperitoneo que se llama por lesiones intraabdominales. Pusimos sangre, líquidos, recuperamos el corazón, y después, cuando estuve en condiciones, la operé. Tenía una lesión de bazo, una lesión de hígado, que conseguimos controlar los focos hemorrágicos. La enferma se recuperó y pasó a cuidados intensivos. Esta enferma tenía también un traumatismo cráneoencefálico importante, que confirmó un escáner cerebral, que se le practicó un TAC, una tomografía axial computarizada. Estuvo 6 o 7 días en coma, intubado, monitorizada en cuidados intensivos, y se despertó al 6º o 7º día, con la grave sorpresa de que no tenía secuelas neurológicas. Yo ya tenía experiencia de otros casos de esto, y entonces pensé, este caso puede ser un caso más para ampliar mi casuística y coger más experiencia en este fenómeno que, repito, me interesó desde un principio. O sea, lo sospechaba no porque ella se lo hubiera dicho, sino al ver las condiciones. Por todas las condiciones. Una persona que había tenido un traumatismo, había sido diagnosticado clarísimamente de muerte clínica, tardamos 7, 8 o 9 minutos en recuperarla. Son los casos habituales que nos pueden proporcionar una situación de experiencia. Se dan todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Entonces, a pasar visita en el postoperatorio, siempre esto hay que hacerlo con mucha delicadeza y solo. No pasamos visita, lógicamente, muy poblada, con ayudantes, con estudiantes de medicina, enfermeros. Entonces no es el momento. Entonces yo solo entré y le dije, ¿usted ha tenido algún fenómeno anímico que le extrañe desde que usted ha ingresado aquí en el hospital? Desde que ha recuperado nuevamente su conciencia, porque cuando ingresó estaba inconsciente también. Y ella me contestó bruscamente, dice, yo no quiero comentar esto. Cuando le dicen esto, seguro, ya por experiencia, que detrás hay un fenómeno anímico de experiencia cercana. Por el miedo a compartir la experiencia. Exacto, esto también lo comentaremos en el seguimiento. Estos enfermos tienen miedo a contar su experiencia cercana a la muerte porque sabe que les vamos a cualificar de alucinaciones y de trastornos psiquiátricos. Te van a decir, tú estás loco. Exacto, porque es una cosa tan atípica, tan fuera de lo normal, de nuestras vivencias
anímicas normales que tienen miedo que las cualifiquemos de psicópatas. Entonces yo aquel día no dije nada, no hay que insistir. Entonces en otra ocasión, pues yo fui a hablar también con ella y le dije, pues usted entró aquí en el hospital en una situación muy compleja, muy peligrosa, en una situación muy complicada. Y ella bruscamente me dice, no me cuente nada, que yo vi todo lo que pasó. Caramba. Entonces yo ya tuve la idea clarísima, yo ya lo sospechaba por el primer comentario que me dijo, esta enferma tiene una experiencia, ha tenido la vivencia de una experiencia cercana a la muerte. Entonces yo le conté, mire, es un fenómeno que yo estoy estudiando, que tengo algunos casos, me interesa saberlo porque yo quiero aumentar mi casuística, es un fenómeno de interés que se está estudiando en centros importantísimos a nivel mundial, estudios multicéntricos, y hay una cosa que interesa mucho este fenómeno. La convencí y entonces me lo explicó con toda clase de detalles. No voy a explicar toda clase de detalles porque sería muy largo. Les diré los, bueno, pero puede los extenderse ítems si quiere, ¿eh? más importantes. Lo primero que refieren los pacientes es la sensación de salida del cuerpo. Y desde una posición elevada, ella vio todo lo que estaba pasando en aquel momento. Vio su cuerpo encima y una serie de sanitarios que estaban haciendo maniobras sobre su cuerpo. Cuando dice situación elevada, hablamos de una visión cenital, como si alguien nos como viese si estuviera desde el más techo. alta. Es ¿Vale? lo que me dijo ella. Esto es muy frecuente, que de una posición más alta ven lo que ocurre. Sí. Lógicamente, esto le despertó una sensación de sorpresa impresionante. No entendía cómo veía ella su cuerpo allí, en una situación totalmente inerte, y una serie de sanitarios. Me los describió todos. Me dijo, usted me estaba haciendo masaje, me pinchó el corazón y me aplicó el DEA. El doctor tal me intubó, la anestesista. La doctora tal de hematología me pasaba sangre a toda velocidad. El traumatólogo tenía unas fracturas, me inmovilizó la extremidad. Me describió el nombre y todo de los sanitarios que la estaban atendiendo, porque nos conocía. Ella no se pueden en esta situación comunicar con nosotros. Quería saber lo que le pasaba. No pueden comunicarse con los medios habituales. Entonces se acercó a mí porque se desplazan con una facilidad total. Y me tocó. Su sorpresa fue enorme porque al tocarme pasó a través mío. Yo no noté absolutamente nada. No solo a través mío, sino que pasó a través de estructuras sólidas. Pasó a través de la pared y me describió todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento en el servicio de urgencias de cirugía de mi hospital. O sea, en salas anexas. En salas anexas, un servicio. Por ejemplo, los quirófanos de urgencias están en el extremo más lejano. Y me dijo, en el extremo más lejano estaban operando los de trauma, una fractura de cuello de fémur, de urgencia. Yo después lo comprobé todo en los órdenes. Y todo lo que me describió era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos cuando ella clínicamente estaba en situación de muerte clínica. Esto es muy típico. Hay una transferencia de información independiente del tiempo. Es en el mismo momento que está pasando. Y del espacio. A mí me contó lo que pasó en urgencias, que estaban las habitaciones del lado. Pero si usted revisa la bibliografía mundial, verá casos tan anecdóticos como un paciente que están reanimando en cuidados intensivos explicó exactamente lo que pasaba en aquel momento en las antípodas, en Australia. Certificado, es decir, exactamente. O sea que de alguna manera esto nos hace sospechar que hay algo que le condiciona una situación presencial a una distancia tremenda que le permite captar todo lo que está ocurriendo. Por lógica, no sabemos qué es, pero esto es lo que ocurre. A continuación ellos hablan, ven paisajes, músicas, algunos describen, pero lo que les llama la atención entonces es que contactan con unos seres que ella les llama seres de luz. Seres de luz. De luz, que le dieron una sensación de paz, de armonía y sobre todo de amor extraordinaria. Y empezó a notar una sensación, la sorpresa se cambió y desconocimiento no sabía por una sensación de armonía, de paz. Esto insiste mucho todos los enfermos. Y finalmente ven una luz. Unos hablan de un túnel, otros de un puente. Esto le ponen pues cada uno sus características, pero sí que todos hablan de una luz. Incluso un torbellino algunos, sí, ¿no? Sí, torbellino, pero una iluminación. Y cuando contactan con esta iluminación, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo amor. Hablan de amor. Adquieren unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es frecuente que en estos momentos a esta enferma le pasó que como si es una pantalla, fuera una pantalla, ven los hechos más importantes de su vida pasada. Y también
encontrándose en esta situación, los seres de luz le dijeron: usted ha terminado toda esta situación suya y tiene que volver a su dimensión humana. Tiene que regresar a la dimensión humana. Y ella se negó. Esto es muy típico de los... Dice: no, yo me quiero quedar aquí porque aquello es un auténtico drama. Allí es donde está el sufrimiento. Dice: no quiero dejar de estas vivencias de amor, armonía, paz que yo estoy viviendo aquí. O sea, quiere decir que señalan la vivencia en la Tierra como un vía crucis. Ni más ni menos. Dice que el Calvario, el vía crucis, es aquí. La sensación en la otra dimensión, lo que llamaríamos el plano astral, es otra dimensión, es bidimensional. Nosotros estamos en situación tridimensional, es totalmente distinta. Pero le dijeron que tenía que terminar. La entrada al cuerpo es muy frecuente que nos digan que se hace con cierta brusquedad. Esta es una descripción clásica. Estos son los ítems más típicos descritos por Bruce Greyson. La escala de Greyson. Exacto, de los ítems, de los 16 ítems que él hace referencia. A veces es completa, a veces menos, pero la dinámica que explican, fíjense siempre que es estructuración lógica, repiten unos ítems fundamentales. O sea, decimos ítems, pero podrían ser patrones. Patrones, sí, unos patrones. Es decir, que las vivencias constan de una serie de hechos, de fenómenos, de patrones que se van repitiendo. Influye mucho la descripción, como pueden imaginarse, el nivel conceptual de la persona. La persona inteligente lo describe con una terminología más elevada. La persona... Vamos a pasar a un comentario que hace cortito sobre los seres queridos. Vamos a ello. Claro, la verdad es que tienes una experiencia de este tipo y claro, te ponen la golosina delante y claro, luego volver pues es bastante costoso. Vuelve uno emputecido. En fin, vamos a ello. ¿Encuentran con seres queridos? Fundamental. Este es un aspecto que no se lo he comentado. Esta enferma mía contactó con su madre, que había fallecido hacía un tiempo y que estaba unido a ella afectivamente de una manera muy intensa y profunda. La alegría que tuvo fue perfecta, fue enorme. Y después esta enferma cambió su concepción existencial y una de las cosas que me dijo, que me impresionó mucho, me dijo ella misma. Dice: doctor, no tenga miedo a la muerte, no se muere. Yo vi a mi madre, que había fallecido físicamente hacía tiempo, y me encontré exactamente con ella. Incluso con animales, ¿eh? Es decir, con mascotas muy queridas. Ha habido personas en su FM que han contactado con sus mascotas, con las que estaban afectivamente muy unidas. Es frecuente esto. Insisto en que este tipo de investigaciones, el recoger tantas experiencias, el hacer programas, el romper el tabú del pánico a la muerte y del miedo a la muerte es fundamental en estos tiempos tan raros y tan complejos que estamos viviendo en este manicomio que es la Tierra, el manicomio de la galaxia, porque yo creo que el primer asunto por el cual nos tienen dominados, nos tienen desconectados de nuestra esencia es el tema de la muerte, desde la noche de los tiempos y, como he dicho otras veces, con operaciones de control mental, de desconexión de nuestra esencia, a través sobre todo de las religiones, pero luego el resto de paradigmas también tienen su función para tenernos desconectados de nuestra esencia. Claro que cada religión tiene una cara A atractiva de valores, pero luego está la cara B, donde al final el efecto es el contrario. Total desconexión, pánico a la muerte, miedo a la muerte, desconocimiento de quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos, las grandes preguntas eternas, pero se han encargado de que no sean respondidas para la mayoría. Así que continuamos este viaje con la maravillosa entrevista al Dr. Sansegar. Bien, vamos a continuar con nuestro querido doctor Sans Segarra. El tercer aspecto que yo le comenté al neurólogo, le dije: ahora te voy a contar otra cosa. Se ha practicado resonancias magnéticas funcionales a pacientes que han tenido una ECM y se les ha solicitado que comenten la ECM con toda clase de detalles mientras se practica la resonancia magnética funcional. Ya saben que es una exploración con unos potentes electroimanes,
con ondas electromagnéticas que nos permite explorar sobre todo tejidos blandos. Se puede explorar perfectamente el cerebro. Y funcional quiere decir que se mira qué parte del cerebro entra en actividad ante un fenómeno anímico puntual y específico. Pues entonces se hizo esto, resonancia magnética funcional, mientras pacientes que habían tenido una ECM la contaban o la expresaban con toda clase de detalles. Interesante. Y el neurólogo me dijo, ¿y qué visteis? Digo, lo hizo el neuroradiólogo, yo no tengo experiencia en esto. Y el neuroradiólogo dice lo siguiente. En primer lugar, cuando cuentan la experiencia cercana a la muerte, se activa el lóbulo frontal. Sobre todo la zona prefrontal, esta zona de aquí delante. Aquí delante es donde tenemos las actividades más elevadas del ser humano. Actividad intelectiva, racional y el libre albedrío. El neurólogo me dijo, si se activa el lóbulo frontal, quiere decir que lo que cuenta tiene una estructuración lógica. Dijo, oye, esto ya lo comentamos desde un principio. En segundo lugar, cuando comentan en la ECM una situación que le condiciona un gran impacto afectivo, es decir, sentimental, se activan los lóbulos temporales. No lo dije, es normal, es la zona donde funcionalmente el cerebro. Y en tercer lugar, cuando manifestó o explicaba un objeto, fíjense bien que le digo, que vio durante la experiencia cercana a la muerte, que podía estar a la distancia que usted quisiera, que le había impactado afectivamente, se activaba el lóbulo occipital. ¿Es el que está detrás? Que es el posterior. El neurólogo me dijo, oye, ¿es verdad esto? Digo, hombre, yo te digo lo que me dicen los neuroradiólogos. Ellos son expertos y lo ven que cuando cuenta un objeto que vio, se activa el lóbulo occipital. Yo le dije, ¿por qué te extraña esto? Dice, porque si es verdad, realmente vio el objeto. Digo, te estás dando cuenta otra vez lo que estás diciendo. Me estás diciendo que realmente vio el objeto durante la experiencia cercana a la muerte. Y ahora, al comentarlo, se activa el lóbulo occipital. Dice, sí, seguro que lo vio. Porque el lóbulo occipital... Impresionante. Evidentemente la ciencia, una ciencia abierta y sana, con científicos como el doctor, pues tiene muchas posibilidades de investigar no solamente este tema de las ECM, sino cualquier tema enigmático y misterioso que se pueda dar y que se ha dado a lo largo de la historia. Todo es susceptible de ser investigado con flexibilidad y mente abierta. Bien, avanzamos. Vamos a ver cuando habla de los casos de ciegos y gente sin miembros. ¿Lo vería en la experiencia cercana a la muerte? Amigo Carlos, es muy buena pregunta lo que usted hace. Está descrito. Hubo un autor americano que recogió los casos de experiencias cercanas a la muerte de gente que tenían una deficiencia o varias físicas. Casos descritos de ciegos de nacimiento. Personas que les faltaba una pierna, tenían amputadas piernas o extremidades y tuvieron experiencias cercanas a la muerte. En la experiencia cercana a la muerte desaparece el defecto físico. Estos enfermos no solo quedaron maravillados de las experiencias del amor y la paz, sino que dijeron, he visto por primera vez en mi vida. Nunca había visto antes. Esto está descrito en la biografía mundial. Y la persona que le faltaba la pierna tenía la pierna en su concepción energética como se ven ellos. Es decir, que los defectos físicos es única y exclusivamente un defecto de nuestra envoltura, de nuestro traje, del estuche que nos ponemos al nacer, que es nuestro cuerpo, que es polvo de estrellas, es energía universal que se produjo hace 13.700 millones de años, que durante un tiempo nos lo presta el universo para que hagamos nuestro camino en la dimensión humana y una vez hemos hecho el camino, lo devolvemos todo al universo. La energía no se... Fascinante, realmente fascinante. Vamos a ver ahora un fragmento en el que habla de alma, conciencia y supraconciencia. Vamos a ver. ¿Podría ser eso lo que se ha llamado alma en muchas culturas? Qué buena que es la pregunta usted. Hay tres conceptos que hay que diferenciar, que es conciencia, alma y supraconciencia.
Esta supraconciencia también muchos autores la llaman conciencia no local, porque tiene una continuidad fuera del cerebro, o espíritu. Hay gente que le llama el espíritu. La conciencia no local, a mí me gusta llamarle supraconciencia porque está por encima de nuestra conciencia local o neuronal. Son tres cosas distintas. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Sí, sí, porque yo soy creyente, entonces... No, es que esto es indiferente de las creencias religiosas de una persona. Esto es una creencia estructural del ser humano. Lo que sí puedo decirles es que yo percibo algo más. O sea, siempre he tenido ese inconformismo de base de Esto decir, lo dijo no. Immanuel Kant. Kant dijo una cosa en relación a lo que usted está diciendo. Dice, el gran racionalista del siglo XVIII, de la crítica a la razón pura, Immanuel Kant. Kant dijo, hay dos cosas que me sorprenden enormemente. Una externa, cuando elevo la vista y veo la magnificencia del universo, la grandeza y perfección. Dice, aquí hay algo, por lógica, por razón, que esto lo ha hecho y lo controla. El cuadro precisa de un pintor. Bueno, es maravilloso lo que está contando de incluso estas palabras y esta reflexión de Kant, el gran racionalista y materialista Kant, ¿no? Y que efectivamente la lógica le hace admitir la posibilidad de que hay algo más que pueda explicar esa magnificencia, esa infinitud que nos supera como humanos y supera el entendimiento de una mente humana. Me encanta. Ni más ni menos. Y otra cosa, fenómeno que me llama la atención, está hablando aquí de la conciencia cuántica universal, de este diseñador inteligente, de esta inteligencia primera, de este principio de todas las religiones, llámele como quiera, yo aquí ya no me pongo. Yo hablo de lo material, lo cartesiano hacia mí. Y un segundo fenómeno, decía Kant, que me sorprende enormemente. Dice, hay algo interior que me permite saber si yo hago un acto que es ético o no es ético. Totalmente. Tenemos autoconciencia. Tenemos este espejo. Esto es nuestra supraconciencia, que se mueve siempre en los arquetipos de Platón, Kant o Jung. Los arquetipos son estas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dice si nuestros actos son éticos o no. Es la supraconciencia, que le dice, es lo que usted dice, yo tengo algo dentro que me dice, hago bien o hago mal. Hacemos una buena obra y no sabes por qué, pero tienes una sensación de laxitud, de paz interior. Has ido de acuerdo a tus arquetipos. Has seguido tu supraconciencia. Y haces una maldad consciente, que esto, después lo comentaremos, es lo que comentan estos enfermos, que cuando ven su vida lo que más les duele es cuando hicieron un acto consciente, malo, negativo, hacia un semejante, hacia un animal o hacia el planeta. Fíjense bien qué dice. Es lo que hemos dicho, que todo es una cosa. Es todo un ecosistema que está todo interconectado. Conciencia, alma y espíritu, no lo hemos definido. Conciencia es lo que usted ha dicho. Es esta conciencia neuronal, bioquímica de nuestras neuronas, que se inhibe. Si inhibimos la actividad neuronal, desaparece en el sueño con un anestésico general, endovenoso o por vía inhalatoria, lo que usted quiera, lo que yo uso tanto para operar. Esto es la conciencia. En el otro extremo, ¿qué hay? La supraconciencia, espíritu o conciencia no local. Es esto que persiste eternamente, nuestra auténtica identidad. Auténtica identidad. Auténtica identidad, lo que nos hace únicos e irrepetibles. Es lo que tiene capacidad, tiene intuición, tiene creatividad, que no la tiene la otra conciencia. Lo que tiene creatividad es nuestra supraconciencia. Está en el otro extremo. Es ni más ni menos que, como dicen en las filosofías orientales, es la manifestación finita del infinito. Es la conciencia cuántica universal primera que se manifiesta en cada uno de nosotros. Finito. Realmente emocionantes, sinceramente. Vale, ahora vamos a avanzar y va a comentar el concepto de sentido de la vida. Bien. Al final es el sentido de la vida. Bajo esta visión, ¿cómo cree que hay que vivir la vida que tenemos aquí? Mire,
si usted se fundamenta en el materialismo, que el materialismo condiciona nuestra identidad, que definimos como ego, el ego, el sentido de la vida es muy peligroso. Condiciona un auténtico pánico a la muerte. Nuestra sociedad actual en la que impera una gran egomanía está aterrada por la muerte, sufre por la muerte. Es un tabú la muerte, no quiero ir a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque el ego, como se fundamenta en la materia, en el cuerpo, sabe que con la muerte física va a desaparecer. Entonces, las causas del miedo a la muerte que tenemos todos, el ser humano, es porque nos dejamos dominar por el ego. Y tenemos miedo a la muerte por 4 cosas. En primer lugar, porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, desagradable, de gran soledad. Seguro que ha tenido un familiar tristemente que ha visto con un cáncer de esófago, de páncreas, lo que yo trato. Lo he tenido. Entonces usted ve cómo sufren, no pueden tragar el esófago, se van adelgazando, quedan caquécticos con piel, dolores, etc. Y al final, cuando se muere, ¿qué dice la familia? Pobret, ahora descansa. Es decir, el paso es triste, es desagradable. En segundo lugar, se tiene miedo porque la muerte supone un paso a lo desconocido. Y no hay nada que aterre más al ego que lo desconocido. Es algo intrínseco en el ser humano. Es totalmente. Prefiere vivir con una estructuración psicológica que sabe que le está limitando y frustrando, pero que la conoce y se defiende como puede, que tener la valentía de decir, aparto el ego, elimino esta estructura que yo tengo patológica, neurótica, y voy a ser auténtico, pero voy a algo desconocido. Y yo lo comparo, si usted coge a un hijito suyo pequeñito y se va a una puerta de una habitación y abre la puerta y está totalmente oscura y le dice al niño, entra. ¿Qué dirá el niño? Me da miedo, sí, porque no veo nada. Esto es nuestro ego. Cuando es ante una situación que no ve, se aterra, no quiere saber nada. El miedo a lo desconocido, tremendo. Entonces el ego no es solo algo negativo, también tiene algo... Muy positivo. No podemos vivir en nuestra dimensión humana sin el ego, pero hemos de controlar el ego. Ahora impera el ego. Y después veremos por qué. Tercera causa de miedo a la muerte. ¿Cuál es? Lo que ha dicho usted antes. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Dejamos familia, amigos y todas las grandes éxitos, fama, riqueza, poder, dominio que hemos luchado y malgastado en nuestra vida. Y en un momento determinado, que morirse es muy fácil físicamente, se lo digo por experiencia, porque veo en mis enfermos, en el momento que se muere lo deja todo. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esto choca con una sociedad materialista más no poder. Por esto tiene miedo a la sociedad, porque lo va a perder todo. Toda su vida es tener poder, dominio, y sabe que en el momento de la muerte lo va a dejar todo. Y en cuarto lugar es que tenemos un instinto de conservación tremendamente potente, que nos fija la vida. Entonces el sentido de la vida, si usted lo fundamenta en el materialismo del ego, verá que es un auténtico pánico. Es decir, la vida no tiene sentido. Le voy a explicar un ejemplo real, triste y práctico de lo que les estoy diciendo. Yo estoy en la Junta. Vale, vamos a avanzar. Claro, no voy a poner toda la entrevista, la tenéis que ver. Os pondré el enlace, como dije al principio, en la caja de descripción. Yo selecciono momentos especialmente brillantes bajo mi criterio, pero vamos, es que todo lo que dice de principio a fin es maravilloso, es fascinante. Y al final son personas, este hombre, aparte de toda su trayectoria profesional, todo lo que ha hecho por los demás, como cirujano, como médico, es que lo que viene haciendo a nivel de investigación y a nivel de divulgación, este hombre está haciendo una labor tremenda, porque al final, efectivamente, la base sobre la cual se fundamenta, o el gran cimiento sobre el que se fundamenta el control al que está sometida la humanidad, es el miedo a la muerte. Entonces, personas como él están haciendo un trabajo potentísimo para derribar o empezar a resquebrajar ese auténtico pánico que tiene gran parte de la población y de los seres humanos. Bien, ahora vamos a avanzar y va a hablar del impacto en las personas que han tenido ECM. Me interesó mucho ver
el impacto psicológico que condicionó la ECM en estas personas. Y entonces vi lo siguiente. En primer lugar, lo que ha dicho, pierden absolutamente el miedo a la muerte. ¿Sabe qué me han dicho los enfermos estos a mí? Doctor, usted me hizo una mala pasada. Me perjudicó, reanimándome. Yo quería quedarme allí. Yo no quería volver aquí. Usted no sabe lo que es aquello y lo que es esto. Dice, es que no quería volver en absoluto. Y usted me reanimó aquí, reanimándome para que volviera. Otros me han dicho, ahora sé exactamente lo que es la realidad de la vida. Conozco lo que es mi auténtica identidad y cuál es la finalidad en mi vida. Qué equivocado estaba. Yo me pensaba que era el materialismo de aquí, luchar por éxito, fama, riqueza, si todo esto no tiene importancia. Todo lo material es un medio para que nuestra auténtica identidad pueda hacer su evolución, que explica muy bien Teilhard de Chardin, el famoso jesuita. Entonces hay cambios conductuales en estas personas, por ejemplo, gastar menos dinero en lo material y vivir más, viajar más, pasar más tiempo con las personas queridas. Totalmente. Entonces, estas personas yo me he dado cuenta que se vuelven empáticas, altruistas, amorosos, bondadosos, justos. Y entonces lo material cambia absolutamente en ellos. La vida, para ellos, dice, lo material yo lo necesito. Es decir, y hay que aprovechar el progreso tecnológico. Por ejemplo, el teléfono, es una maravilla tener el teléfono. Pero cuidado, ¿qué hace el teléfono en los niños? Que miran cosas que no tienen que mirar, no tienen la formación y las aboca al suicidio. Pero yo, por ejemplo, el teléfono, pues lo pierdo y para mí es un problema porque tengo mi agenda, lo tengo todo aquí. Claro. O sea, hay que aprovechar todos los medios materiales y en nuestra dimensión humana, que es tridimensional, necesitamos el ego, que es el que interpreta la vida materialista, pero siempre pensando que esto es un medio, que es lo que dicen ellos. Todo esto es un medio, nunca es la finalidad de mi vida. El ego, lo material, es la finalidad. Toda su vida se estructura para conseguir el poder. Lo vemos en los políticos, en la gente. Venga, dinero, poder, dominio. Esto no tiene sentido, es absurdo esto. El ego se necesita, pero la vida es un medio. Cambien rotundamente. Medio, no persiguen la riqueza esto. Necesitan para vivir lo que necesitan. Se vuelven intuitivos. La intuición es conocer la verdad sin razonar. Es la persona que le dice, esto hazlo así, que esto tiene que ser así. Albert Einstein habló de la intuición. Y tanto, y tanto. Otra cosa que se vuelven ellos tremendamente empáticos, ya lo hemos dicho, creativos. ¿Qué es la creatividad? Crear, como decía Parménides, es originar del nada. Esto nunca lo puede hacer la máquina, ni nuestra conciencia local. Ni siquiera la Vale, ahora hablará de la espiritualidad de los pacientes. Estos enfermos, por ejemplo, me he dado cuenta que se vuelven tremendamente espirituales y pierde interés la filiación religiosa. La religión nos ayuda a encontrar nuestra auténtica esencia, esta manifestación holística de la conciencia cuántica universal en cada uno de nosotros. Pero la religión está hecha por los hombres, y le pone muchos dogmas. Y a veces estos dogmas incluso van contra los principios de la religión. Totalmente. Yo le puedo citar, por ejemplo, la Inquisición. ¿Qué barbaridades hizo la Inquisición? En nombre de Dios. En nombre de Jesús, ¿Qué hacen los yihadistas? ¿Qué pasó en las Ramblas, matando lo que consideran herejes, gente inocente, pobrecita, con un coche y los atropella porque son herejes, Qué barbaridades hacen, Es decir, la religión es necesaria, nos puede ayudar a descubrir nuestra auténtica identidad, nuestra supraconciencia. Pero cuidado, cuidado. Lo importante es la espiritualidad, es esta necesidad de nuestra supraconciencia de volver a su origen. En el fondo, la religión es como la manera de encajonar, compartimentar y poner límites a esa espiritualidad. O sea, Dios no es lo que es, sino lo que yo necesito que sea para entenderlo, para que mi mente lo conciba de una manera. Está usted diciendo toda la verdad. Y el gran problema de la religión es, para mí, ¿sabe qué es? Que establece un dualismo. Dualismo quiere decir una separación. Allí está Dios que me juzgará y aquí estoy yo que tengo que procurar complacerlo. Falso. Ahí está. Está dando en el clavo. Está dando en el clavo. Efectivamente, la clave, una de las grandes claves de las religiones es
esa dualidad de la que habla el Dr. Sands. Como al final, todo envuelto en espiritualidad, en divinidad, en Dios, en la ética y los principios morales, pero al final te están separando y no te pueden separar de algo que está dentro de ti, pero lo hacen. Lo está clavando, perfecto, muy bien. Y lo que yo tengo de Dios aquí dentro, mi supraconciencia, la espiritualidad es la necesidad imperiosa que tiene de volver allí. Y soy yo mismo que me juzgo. Y estos enfermos, cuando ven su vida, han visto su vida y han hecho un mal, con lo que les decía, a un semejante, a un animal o al planeta, fíjense qué dicen, es lo que más les duele. Se vuelven altruistas, empáticos. Son gente que pierden la maldad. A usted se le... Vamos, veo que va a haber un purgatorio específico para los toreros. Vale, vamos a hablar ahora de cómo él comenta cómo afronta la muerte, él. Atención a este fragmento, atención. Lo que da los auténticos valores existenciales se adquieren en la familia, en los primeros años de la vida. ¿Y qué está haciendo nuestra sociedad? Está destruyendo la familia. ¿No lo ve? ¿Y qué pasa con la juventud? Ya le he dicho, autólisis, causa de muerte de 15 a 35 años, el suicidio. Porque se estructura un carácter con unos hábitos malos que no tienen los valores auténticos, que esconden y nos alejan de la supraconciencia y nos fijan de una manera obsesiva al materialismo del ego. Y el ego nos lleva a esta situación desesperada. Me quedo fascinado con lo que dice, ¿eh? No, oiga, no es nada mío, ¿eh? Estos son palabras de Aristóteles, ¿eh? Usted tiene esta forma de hablar, lo explica tan bien que creo que si me dijese que la botella puede salir caminando de aquí, me lo creería. Mire, esto se quiere con la experiencia. Hace muchos años que hago docencia. Siempre he dicho que el profesor, yo por ejemplo cuando voy a explicar un cáncer de esófago a mis alumnos, yo lo sé muy bien. He operado cientos de cánceres de esófago, he vivido en mi vida. Pero yo sé que lo sé. Bueno, siempre tiene que saber más, ¿no? Pero mis alumnos no lo saben. Entonces yo me tengo que poner en su lugar. Esto es lo importante, ponerme en el lugar de que él no sabe. Entonces yo tengo que hacer que sea llano, que sea comprensible. Lo hace muy comprensible, ¿eh? Y entonces esto se adquiere con el tiempo. A mí me gusta salir de la clase y decir a los alumnos, oiga, yo no tengo que estudiar la lección, yo ya la sé con lo que usted me ha contado. Me llena de orgullo, digo, hoy has hecho una cosa bien hecha. Cuando yo veo que termino una clase y me vienen los alumnos, oiga, explíqueme esto, digo, hoy no lo has hecho bien, ¿eh? No he entendido esto, digo, hoy has hecho mal, lo has hecho mal esto, ¿eh? O sea que es importante el saber comprender la ignorancia, no ignorancia, el que no conocen el tema que uno explica. Doctor, con todo lo que usted sabe y cree, No. ¿cómo espera usted la muerte? Le puedo asegurar, se lo aseguro, que voy a hacer dos cosas. Una, estoy de acuerdo y lo hago con mis enfermos. Es absurdo padecer inútilmente. Es decir, dejar a un enfermo que se vaya muriendo padeciendo, esto es injusto. Yo hablo con la familia y los sedo. Les pongo cócteles líticos, que se llama, una serie de medicamentos que los sedas, les quitas el dolor, les desconectas de la ansiedad que condiciona la muerte, esta soledad, este desconocimiento a lo futuro. Y yo también diré, oiga, sédenme a mí, ¿eh? Yo no tengo por qué ir a sufrir, ¿eh? Ahora, afrontarlo con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad. Y estoy convencido que mi auténtica identidad persistirá y que me voy a encontrar con mis padres y que estoy esperando a mi queridísima esposa, que la quiero mucho, a mis hijos cuando les toque venir. Bueno. Es decir, que es un paso la muerte. Lo que hay que... Me pone la piel más que de gallina de gallo, Claudio, sinceramente. Es que me parece tan bonito, tan profundo y tan humano, y hace falta tanto esto. Y viniendo de un hombre como él, porque para mí es un maestro, con toda la humildad que tiene, ahí está también parte de su maestría, lo humilde que es el hombre. Evitar es lo molesto, y esto sí que estoy de acuerdo que hay que evitarlo, y diré que me lo eviten, ¿eh? Pero por lo demás, el sufrimiento en absoluto. El que sufre por la muerte... Por cierto, perdona que pare un momento, pero no os podéis imaginar lo que se parece este hombre a mi padre. Es que es clavada la cara. Es increíble. Es anecdótico, pero me llama mucho la atención. Es que es clavado a mi padre, que en paz descanse.
es un tabú que sufre, es porque no conoce su auténtica identidad. Y esto es lo que me han ayudado estos enfermos, se lo aseguro, con las experiencias cercanas a la muerte. Conocer lo que ellos te dicen, que lo ven clarísimo. Me gustaría que hablara con uno de estos enfermos, que viera usted cómo le cuenta al enfermo este, dice, doctor, ahora sé lo que es la vida. Lo explican de una manera que le impresiona a uno, se lo aseguro. Lo recuerdo y me impresiono, ya ve que le digo. Qué bueno. Maravilloso. Vale, vamos a avanzar. Vamos a ver. Bien. Va a contar el caso de su amigo el doctor Eben Alexander y la postura materialista. Vale, vamos a ver si nos... Vamos a ello. Por ejemplo, Eben Alexander es un neurocirujano americano, tiene un libro precioso que aconsejo, La prueba del cielo, un neurocirujano experto en el cerebro que operaba, y que le pasa, le ocurre lo mismo que a mí. Sam Parnia también habla de esto también, que es que este hombre también le hablaban de esto y como experto decía, no os preocupéis, esto de las experiencias cercanas, esto son alucinaciones. Este hombre un día tuvo dolor de cabeza, entró en coma, lo llevaron a su hospital donde él operaba, lo intubaron, estuve 6 o 7 días entre la vida o la muerte, los compañeros querían ya desconectarlo porque no tenía sentido, tenía una meningoencefalitis por un gram negativo, un colibacilo, es gravísimo esto, se mueren casi todos. Pero este hombre, el 6º o 7º día, se despertó. Este hombre tuvo varias experiencias cercanas a la muerte. Este hombre escribió 2 libros, uno de ellos La prueba del cielo. Es una de las autoridades mundiales científicas defendiendo la realidad de las ECM. Está lleno de enemigos también, Pues yo también los tengo. Hay 3 colectivos que van contra esto. Es el materialista, científico materialista, entre ellos los médicos, las batas blancas. Yo también lo era antes, Sí. Aunque van cayendo. Porque cuando hablas con ellos y les dices estas cosas, fíjense bien, y insisto en esto, que yo me fundamento siempre en aspectos científicos objetivables. Y yo no hablo de lo que pasa más allí porque no tengo experiencia de esto. Yo no soy ni vidente, y esto no lo sé. Yo sé lo que puedo objetivar y lo que veo y recojo de mis enfermos. Científicos materialistas, filósofos occidentales y teólogos cristianos. En el fondo siempre les digo lo mismo y en esto, en el fondo me dan una cierta razón. Que yo no me meto en cosas de divinidades, de religiones, de cosas que me dicen, de dogmas. Yo no me meto en esto y ni me considero en absoluto experto en lo que pasa al trascender. Yo solo digo, objetivamente yo veo esto a mis enfermos. No me pasa a mis enfermos. Hay miles de casos en todo el mundo. Entonces, miro una serie de datos clínicos, la clínica, la forma de aparecer, la resonancia magnética funcional, la activación del lóbulo occipital que hemos dicho, y después con la física teórica, la mecánica cuántica. O sea, hay una serie de principios de la mecánica cuántica que son similares, que te pueden explicar fenómenos que explican estos enfermos. Por ejemplo, que pueden pasar a través de estructuras sólidas. Esto es el efecto túnel en mecánica cuántica. Lo vamos a dejar aquí. Insisto, es una maravilla escuchar la entrevista de principio a fin. Es una excelente entrevista, por supuesto, con el doctor y con lo que nos cuenta Manuel, pero considero que el entrevistador es excelente, sinceramente excelente. Así que, bueno, yo creo que aparte de que sintáis con lo que se está contando, desde la parte racional entender toda la parte científica objetiva que él cuenta y luego la parte más menos racional, ¿no? Lo que sentimos ya en nuestro interior, ¿no? Esa supraconciencia que tenemos. Disfrutadlo y por supuesto estaría genial difundir este tipo de trabajos, de libros, de investigaciones y por supuesto a este hombre. Muchas gracias a todos y hasta la próxima entrega.